Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa del día de hoy, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando sobre el libro del Éxodo, capítulo 32, uno de los capítulos centrales dentro de la Biblia. Aquí entonces podemos entender lo que significa la centralidad del seguimiento de Dios, el seguimiento del Señor, pero ante las tentaciones también que tenemos siempre y que son justamente las tentaciones idolátricas, todo aquello que nos hace cambiarle a Dios, sacarle a Dios de nuestra vida. Llámese el poder, llámese el dinero, llámese el placer, llámese todo aquello entonces que nos separa del amor de Dios. Y esto es peligroso, ¿verdad? Y por eso aquí la función, ¿verdad?, sacerdotal es muy interesante con estos tres elementos que volvemos a insistir siempre. El regir y el gobernar y el enseñar, ¿verdad? Porque también regir no es solamente que tenés que regir baretebe, ¿verdad?, el poder baretebe ante el pueblo, sino que tenés que enseñar. Enseño, ponemos, decimos qué es lo que queremos verdaderamente, hacia dónde estamos apuntando, y entonces después regimos, es decir, enseñamos. Es como educar a los hijos, ¿verdad? No es que solamente en baretebe yo pueda ayudar para enseñar a tus hijos algo, sino que primero le tenés que enseñar, le tenés que mostrar lo bueno que es de la virtud, de los valores, y después entonces ciertamente le vas a ir, ya es su pepe y señal embretar un poquitito, o sea, regir, saber gobernar, porque si no se te descarría también. Yo te puedo enseñar, pero si después no hay un seguimiento, si no hay un regir sobre esas normas, sobre esos valores, después también se te puede ir por cualquier lado, ¿verdad? Y entonces eso después te va a llevar a lo que nosotros le decimos aquí el tercer elemento, que es la santificación. Ahora, cuando te está diciendo Moisés vio el desenfreno del pueblo, él ahí Ñande, cuando ve el desenfreno del pueblo, quiere decir que aquí falta alguien que pueda regir, alguien que pueda gobernar. Y por lo tanto entonces convoca, ¿verdad?, al pueblo diciendo, quien esté con Yahvé, entonces que por favor, vamos a ver un poquitito, a ver quiénes son los que están con Yahvé, porque Aarón dice ya había tolerado así a la burla de sus enemigos. Entonces se paró a la entrada del campamento y exclamó, los que están de parte del Señor, los que estén de parte de Dios, ¿verdad? Tou llegó, vengan aquí. Es un llamado a ver un poquitito hasta dónde nosotros respondemos a eso que el Señor nos ha pedido, y sobre todo que seamos conscientes todavía, porque Aarón ya fue un inconsciente. Ahora, cuando ve todo el desenfreno, él dice, bueno, ya es a mí por lo menos aquí en el pueblo si hay alguien que tiene todavía conciencia de todo lo que hizo y lo que está haciendo. Entonces aquí hay que arreglar la situación. Alguien tiene que tomar la batuta en este momento y alguien tiene que volver a poner orden, alguien tiene que regir, alguien tiene que enseñar y alguien a través de todo esto tiene que santificar al pueblo. Esa es nuestra misión, le está diciendo, ¿verdad? Y entonces le dice, los que están de parte del Señor, vengan aquí. Le llama a todo el pueblo, a esos que están ahí en forma desenfrenada. Todos escuchen bien, y aquí está entonces un poco lo extraño, ¿verdad? Nos llama un poco la atención. Todos los hijos de Leví se agruparon alrededor de Moisés. Y él les dijo, así habla el Señor, el Dios de Israel, que cada uno se arme de su espada, recorran el campamento de una puerta a otra y maten sin tener en cuenta si es hermano, amigo o pariente. ¡Qué crueldad! ¡Qué crueldad! Bueno, pero ¿qué querrá decir todo esto, verdad? Lo único, ¿por qué llama la atención?
Y bueno, porque hace rato ya estábamos diciendo que aquí hay una crítica, ¿verdad?, a la clase sacerdotal, porque había caído en una corrupción total, se habían corrompido, aceptaban soborno y todas esas cosas, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo del templo, ¿verdad? Porque nosotros supuestamente estamos ubicados todavía en el desierto, ¿verdad? Esto sucede todo en el desierto, está bajando el Sinaí, pero está hablando de una realidad del templo, está hablando de otra realidad, por el cual nosotros fuimos al exilio, porque estábamos corrompidos, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, la clase sacerdotal está quedando de lado, está siendo muy criticada y siendo muy machacada. Pero aquí, extrañamente, los que pasan, ¿verdad?, cuando Moisés llama al orden y dice, bueno, vengan aquí los que están de parte de Dios, los que están conmigo, pero sobre todo los que están de parte de Yahvé. Y extrañamente, aquí, los que pasan, dice, son los levitas. Es extraño esto, ¿verdad? El hecho de que se mencione que solo los levitas respondieron a la llamada. Parece un dato incompatible, ¿verdad?, de todo lo que estaba pasando, porque justamente la clase corrompida, ¿quiénes eran? Era la clase sacerdotal. Y ahora, sin embargo, son los levitas los que responden a cuál alrededor de Moisés. Son los que responden a este llamado. Y entonces, después, es más bien, esto tenemos que entender, ¿verdad?, más bien como una respuesta y una afirmación teológica, ¿verdad? Porque recuerden que hay que sanear entonces. Es una forma de decir que la clase sacerdotal se está saneando. Hubo corrupción, hay motivos que los aleja también y son los culpables por el cual nosotros fuimos al exilio. Pero ahora, con esta respuesta que están dando los levitas, por lo menos tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí está una institución en juego que es una institución demasiado importante. Y no es que ellos solamente le quieren dar palo ahí a la clase sacerdotal y hacerlo desaparecer, no. Sino lo que está queriendo hacer es llamarle la atención y decirle, bueno, tenemos que corregir y tenemos que hacer algo. Y aquí entonces, con esta respuesta de la clase de los levitas, entonces estamos diciendo, bueno, ahora nosotros, por lo menos los más jóvenes, ¿verdad?, los levitas, queremos responder positivamente. Entonces se ponen al lado de Moisés. Esta es entonces una respuesta bien teológica. Luego se dice que tienen que ir casa por casa asesinando a sus amigos y familiares. ¿Qué significa esto? Parece una crueldad, ¿verdad? Se supone que se refiere a quienes cayeron en la idolatría, ciertamente. Pero tal vez calle. Un hijo macanea o sapucaijina y estuvieron detrás de estos ídolos, entonces van a pasar casa por casa, carpa por carpa. Y esto parece, ¿verdad?, como dijimos, un acto de mucha crueldad. Pero, atención, y aquí esto es lo importante que tenemos que entender, porque a veces la gente no entiende, va a copiar la cruel tereí, que esto, que aquello, no. Esta es la forma que el autor encuentra, ¿verdad?, en este género literario para expresar la gravedad de lo sucedido. A eso estamos apuntando, queridos amigos. Entonces, es una forma de decir, todo lo que ha sucedido, verdaderamente, esas personas merecen la muerte. Esas personas no pueden pertenecer al pueblo. Esas personas tienen que ser extirpadas. Es una forma muy extraña por una parte, muy dura y muy cruel. Pero para darle a entender justamente al pueblo que ese pecado es muy grave. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandi Yarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandi Yarañe. Estamos volviendo, queridos amigos, queridos hermanos, con Ñandi Yarañe. Estamos viendo, ¿verdad?, lo implacable, lo fuerte, lo duro que es el Señor en esta intervención que está haciendo el mismo Moisés, ¿verdad? Tiene que ser extirpado. No hay que tener en cuenta, dice, si es tu hermano, si es tu amigo, si es tu pariente. Interesante. Los levitas, dice después, cumplieron la orden de Moisés y aquel día cayeron unas 3.000 personas del pueblo. 3.000 personas en Yucaibe, imagínense. Y Moisés dijo, reciban hoy la investidura sacerdotal de parte del Señor, uno a costa de su hijo, otro a costa de su hermano, y que Él les dé hoy una bendición. ¡Qué bárbaro! ¿Verdad? Nosotros diríamos hoy, ¡qué bárbaro! ¡Qué crueldad! Diríamos nosotros hoy. Entonces tenemos que entender, porque aquí, como dijimos ya hace rato, lo que le interesa al autor sagrado es acentuar, subrayar y decirnos lo importante también en este sentido, también para el levita como tal. ¿Por qué? Porque ya hablamos y dijimos que Aarón estaba haciendo mal su función. Era una crítica a la clase sacerdotal. Ahora está viniendo la otra parte. Ahora está queriendo mostrar el autor sagrado que la clase sacerdotal se está renovando. Y la clase sacerdotal de nuevo está asumiendo aquello que Aarón y la clase sacerdotal había dejado caer, que se dejó llevar, ¿verdad?, por el pueblo que le forzó todo eso, y entonces él en forma inconsciente lo hace sin ningún problema, aceptando los sobornos, entrando en esta corrupción, en este juego del pueblo. Entonces ahora con esto que dice que los levitas cumplieron la orden de Moisés, y aquel día, hasta te dice el número, cayeron unas 3.000 personas del pueblo, ellos mismos, fratricidas y nada, mataron a su propio o amigo, o hermano, o pariente. Pero ahí, mira, encima de todo eso, cumplieron su misión, regir, gobernar, enseñar, santificar, imagínense, con esta acción. Moisés les dice, reciban hoy la investidura sacerdotal de parte del Señor, uno a costa de su hijo, otro a costa de su hermano, y que Él les dé hoy una bendición. Aquí se está acentuando, como le estaba diciendo, queridos amigos, queridos hermanos, la función sacerdotal. Es decir, aquí no hay pariente para ello. Aquí no hay pariente. Verdaderamente es centrarse en lo que el mandamiento de Dios te está diciendo. Es decir, yo no me puedo dejar corromper por mi hermano, no puedo dejarme corromper por mi pariente. No, porque él es mi hermano, él me ofreció, total, él, mi hermano, lo que sea. No, aquí dice con todos la misma ley. De ley pareja, nadie se queja y se aguajina, ¿verdad? Vamos a mirar un poco qué sucedió con las otras tribus, ¿verdad?, que no se acercaron, porque solamente los levitas se acercaron. ¿Por qué fueron asesinadas 3.000 personas
solamente, porque también decía que todo el pueblo, ¿verdad? Es el que adoró al becerro. Y ahora te está hablando solamente de 3.000. Sean cuales fueran las respuestas a estas preguntas, lo que el texto busca transmitir es que, a pesar de lo sucedido, hubo en Israel un resto fiel, que fue capaz de llevar a cabo un acto de purificación contundente y a nuestros ojos atroz. Es decir, también con el dolor, con el sudor, y con el dolor también de la propia sangre. Imagínense, queridos hermanos, eso es lo que está diciendo. Volvemos a repetir, lo que el texto busca expresarnos y transmitirnos, cuál es el mensaje de esta atrocidad, de este asesinato. Primero nuestra pregunta fue, pero no fue todo el pueblo el que se puso de rodillas ante el becerro de oro. Y aquí te está diciendo, y hubo en Israel, sin embargo, un resto fiel, los famosos Anahuim, es decir, los pobres de Yahvé, los que por lo menos no como Aarón u otros del pueblo fueron inconscientes. Ahora Moisés de nuevo que va a aparecer como intercesor después de toda esta situación, ¿verdad? Conflictiva, difícil. Vamos a leer del 30 al 35. Entonces nos dice así el capítulo 32, 30 al 35. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado. Entonces aquí parece que dejamos pasar las cosas. Pero les recuerda, es como que pasó la borrachera, más o menos algo así, ¿verdad? Después de que haya pasado esa borrachera, entonces indica tú y la porque iba y veta la situación. Pero ahora, después de todo lo acontecido, entonces, vamos a ver un poco. Ustedes, queridos amigos, han cometido un gran pecado. Pero ahora subiré a encontrarme con el Señor y tal vez pueda expiar este pecado. Moisés fue a encontrarse otra vez con el Señor y le dijo, por desgracia este pueblo ha cometido un gran pecado. Ya se han fabricado un dios de oro. Si tú quisieras perdonarlo a pesar de esto, y si no, bórrame por favor del libro que tú has escrito. Ahí esta segunda parte entonces es el juego de Moisés, ¿verdad? Porque le dice, ha cometido, reconocemos, hizo lo peor, pero después le dice, si tú quieras perdonarlo a pesar de esto, ¿quieres perdonarlo, Señor, verdaderamente en tu gran misericordia? Y si no quieres perdonarlo, entonces, viste, ahí viene entonces la segunda partecita, y aquí está el juego de Moisés. Y Moisés, que se siente verdaderamente como el intercesor, un gran intercesor, le dice, si no, bórrame por favor del libro que tú has escrito. El Señor le respondió, yo borraré de mi libro al que ha pecado contra mí. Y ahora vete, lleva a este pueblo hasta el lugar que yo te indique. Mi ángel irá delante de ti. Y cuando llegue el momento, los visitaré para castigarlos por su pecado. Entonces vamos a aplacar un poquitito, vamos a tranquilizarnos un poquitito. Estamos ahí más no a 3.000, anden a sembar, imagina, entonces no voy a yo ahora estar golpeando más de todo lo que ya ha sucedido. Entonces vamos a dejar pasar las cosas, vamos a ir tomando conciencia de todo lo que pasó, de este dolor inmenso. Y el Señor, dice, hirió al pueblo por haber hecho el ternero, el que había fabricado a Aarón. Y aquí le vuelve entonces a dejar toda la responsabilidad, ¿verdad?, sobre Aarón. Ese ternero que había fabricado a Aarón. Entonces se dan cuenta cómo es el juego aquí, ¿verdad?, el autor sagrado y toda esa corriente que está denunciando y está diciendo muchas cosas negativas de la corrupción que existía en ese momento post-exílico con la clase sacerdotal. Entonces, por eso la figura de Aarón, porque recuerda que con Aarón comienza toda esa clase sacerdotal. Y bueno, veamos un poco Moisés así como intercesor, qué es lo que nos indica y qué es lo que nos quiere enseñar. Primero Moisés se dirige al pueblo y le recuerda que han cometido un gran pecado. Es como hacerle tomar conciencia después de todo lo que había pasado. Entonces, ahora tenemos que tomar conciencia.
No podemos dejar pasar nomás las cosas, sino que hay que reflexionar sobre eso. Es evidente que la matanza no ha anulado la falta ni eliminado a todos los que se inclinaron ante el becerro. Otro elemento, dos aquí, muy importantes. Que esa matanza de los 3.000 que nos cuenta ahí no ha anulado la falta, no anuló toda la falta, ¿verdad? Porque al final de cuentas esto es simplemente una forma de expresar y de decir la grandiosidad de ese pecado, lo que ustedes cometieron, pero no anuló toda esa falta. Queda aquí todavía, zumbando, resonando en la mente, en el corazón. ¿Qué es lo que pasó aquí? Todavía no tomamos conciencia de todo esto. Y por otra parte también decíamos que no se han eliminado a todos, no se han eliminado a todos los corruptos. De una manera desaparecen 3.000 corruptos, pero todavía quedan algunos. Y eso están ahí, están metidos, ¿verdad? Están metidos. Entonces tenemos que ver qué hacer. La consagración, ahí al final, aludida en el versículo 29, solo es válida si Dios la acepta, y esa será la tarea de Moisés ahora, ¿verdad? En esto de que él va a ser de intercesor. Moisés se revela una vez más como el mediador privilegiado, aquel que puede dialogar con Dios y representar al pueblo en su presencia. Esto también es muy lindo que tengamos en cuenta. Moisés entonces se está presentando como aquel que viene e intercede. En otras ocasiones nosotros ya hemos visto esto, un Moisés casi siempre que se le presenta, ¿verdad?, como intercesor. Ya enseguida luego había una intercesión de Moisés en el capítulo 32 mismo, ¿verdad?, del 11 al 14. Ya había aparecido Moisés. Ahí Moisés dice, trató de aplacar al Señor. ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo? Este pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto. En fin, todo esto ya nos hacía entender un Moisés intercesor. Aquí después hay un conglomerado, ¿verdad?, de varias narraciones que el autor sagrado lo va poniendo, ¿verdad? Algunas cosas se repiten, algunas cosas te presentan de una forma diferente, pero aquí vuelve a insistirse en un Moisés que se presenta ante Dios e incluso que se ofrece él mismo, porque dice, si no le perdonas, Señor, bórrame por favor del libro que tú has escrito. Y bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Queremos continuar esta historia maravillosa desde el capítulo 33, del 1 al 23. Seguimos con esta orden. Ahora por fin vamos a continuar caminando. Ya pues estamos en Inaguri, hasta ahora todo era el monte Sinaí, que bajamos, que nos encontramos justo cuando íbamos a continuar caminando. Nos encontramos con esta situación desastrosa, ¿verdad?, de haber abandonado a Dios. Pero ahora nos estamos arreglando de nuevo, sobre todo Moisés, que hace de intercesor. Entonces Dios que mira, que dice, bueno, hay ciertas cosas, Moisés, que son cosas privativas, que yo soy el que va a decidir, ciertamente dentro de su gran misericordia, pero es casi como un tanteo, ¿verdad? Vamos a ver, ya oportunamente los visitaré, decía, ya oportunamente los visitaré, para castigarlos por el pecado. Es decir, vamos a ver un poco cómo se comporta ese pueblo. Ahora de nuevo tenemos ya una orden de partida y advertencia también del Señor al pueblo. Lo tenemos desde el capítulo 33, entramos en el capítulo 33 del 1 al 6, vamos a leer ahora. El Señor dijo a Moisés, vete de aquí, tú y el pueblo que hiciste salir de Egipto. Después de todo esto, parece que está medio furioso. Y sube al país que prometí con un juramento a Abraham y a Isaac y a Jacob, cuando les aseguré que daría esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y expulsaré a los cananeos, los amorreos, los hititas, los perisitas, los givitas y los jebuseos, para que puedas entrar en la tierra que mana leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti porque tú eres un pueblo obstinado y tendría que exterminarte en el camino. Al oír esta severa advertencia, el pueblo estuvo de duelo y nadie se puso sus adornos. Luego el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, ustedes son un pueblo obstinado. Bastaría que yo subiera un solo instante en medio de ustedes para exterminarlos. Ahora, quítense sus adornos y después veré qué hago con ustedes. Los israelitas se despojaron de sus adornos hasta el momento en que partieron del monte Horeb. Bueno, mi extraño lento llegó capítulo 33, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque nos vuelve un poco con la ira del Señor. Hace rato ya había más o menos, dice, bueno, yo los castigaré, ya veremos. Pero aquí parece que Dios de nuevo vuelve a retomar, ¿verdad?, lo que había sucedido. Y mandó a Yehuá y Shayeva, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, entre paréntesis digo esto, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo como una historia corrida, ¿verdad?, lo que estamos leyendo, pero ya hemos explicado muchas veces que aquí se entiende muy bien cómo son las perícopas, ¿se dan cuenta? De repente son perícopas que el autor sagrado lo fue metiendo más o menos en un cierto orden, pero que nos cambian ciertas cosas, porque no es una escritura corrida, ¿verdad? No es un solo autor que está escribiendo todas estas cosas, sino que son varias perícopas de tiempos diversos, incluso de corrientes diversas. Entonces el redactor final, cuando los va ubicando, entonces nos sale este resultado, porque ahora nos volvemos a encontrar. Se fue ya ahí Moisés a hablar con él, le dijo que, bueno, Moisés, tranquilo, yo me calmo, no hay problema, vete, ¿verdad? Le dice, con ese pueblo yo te voy a indicar. Pero aquí se vuelve de nuevo Dios muy duro, ¿verdad? Se vuelve muy duro de nuevo con el pueblo. Vete de aquí, tú y el pueblo que hiciste salir de Egipto. Vete de aquí, tú y el pueblo que hiciste salir de Egipto. Sube al país. Aquí, de otra manera, cuando le está diciendo sube al país que prometí con un juramento a Abraham, es como decir, a pesar de todo, estoy enojado, pero también tengo el berit, tengo la alianza conmigo, y entonces ese berit y esa alianza lo tengo siempre presente aquí, ¿verdad? Como yo lo tengo presente, entonces eso va a continuar todavía, ¿verdad? Va a continuar, y entonces en esa continuación que yo les estoy prometiendo, bueno, veremos qué podemos hacer, ¿verdad? Y entonces ahí le da, ¿verdad?, a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad?, cuando les aseguré que daría esta tierra a su descendencia, como diciendo, yo no obraré mal, ya como ahí pillo ahí apende contra, ¿verdad? Lleva,
¿Pero por qué? Por ese juramento que yo les hice a sus padres. Entonces eso es lo que les habla. Y yo incluso les voy a acompañar, enviaré un ángel delante de ti. Incluso eso que yo me había comprometido. Vamos a expulsarle a todos esos que están en esa tierra donde yo les había prometido, ¿verdad? Para que puedas entrar en la tierra que mana leche y miel. Pero después aquí de repente cambia otra vez. Que yo les voy a enviar el ángel, yo les voy a acompañar, todo eso, ¿verdad? Y el Señor guió al pueblo, ¿verdad? Y entonces aquí de repente dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo obstinado y tendría que exterminarte por el camino. ¿A qué vean? Aquí entonces volvemos, ¿viste? Parece que nuestro Dios es un poco que va los extremos, medio esquizofrénico, lento, ¿no? De izquierda a derecha, pasa bipolar, ¿verdad? Pasa de un lugar a otro, parece. Ahora, después de que se presenta así, calidad súper espectacular, ahora de repente, de nuevo dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque tú eres un pueblo obstinado y tendría que exterminarte por el camino. Bueno, veamos un poquitito a ver cómo nos encontramos ante esta situación, ¿verdad? De este 33, 1 al 6 principalmente, ¿verdad? Primero, en forma general, todo el capítulo 33 del 1 al 23, Dios, después de esta situación, promete renovar todo su pacto. Aquí ya nos hacía esa rememoración, ¿verdad? Esa recordación, porque prometí a tus padres. Y entonces por eso yo volveré a enviar, dice, el ángel que irá delante de ti. Todos estos elementos vuelven a aparecer, elementos que nosotros ya conocemos, que habían aparecido al inicio, ¿verdad? Al inicio del Éxodo. Siempre un Dios presente, un Dios bueno, un Dios que había prometido y que continúa ciertamente con su presencia, solamente que ahora está bastante indignado por todo lo que ustedes me hicieron. O sea, ¿cómo es eso? Yo que tanto les acompañé aquí, que había todo un proyecto espectacular, que estábamos ahí planificando y haciendo con Moisés, echaron todo por tierra. Ahí entonces Moisés tuvo que quebrar, te diste cuenta, tuvo que quebrar esas piedras, esas tablas, que nosotros ya trabajamos mucho sobre proyectos lindos, y sin embargo, y no son por fuerzas externas, sino que una cosa interior tuya, una decisión tuya. Entonces, más o menos así te está presentando. Nosotros estamos reflexionando sobre el capítulo 33 ahora. Estamos centrándonos, todo el capítulo 33 del 1 al 23, sobre todo nos quiere dar a entender, ¿verdad?, este nuevo pacto que Dios va a tener que volver a hacer después de que hayamos echado por tierra todo ese lindo proyecto que Él tenía. Por lo tanto, al renovar este pacto, el enojo de Dios todavía no se aquieta. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Por eso decíamos casi como un Dios bipolar, ¿verdad? De repente sí, de repente no. Pero yo no le voy a acompañar porque, o si no, siempre posilleguitas y le voy a tener que exterminar por el camino. Pero la intervención de Moisés ya ha logrado que se reconsidere esta primera postura, es decir, de la misericordia. Porque le dijo, ¿verdad? Si tú no lo perdonas, Señor, y bueno, borrame nomás también a mí, Entonces, como le condiciona, ¿verdad? Porque así le dice, ¿verdad? Y si tú quisieras perdonarlo a pesar de esto, y si no, bórrame, por favor, del libro que tú has escrito. Aquí Dios vuelve a repensar y le dice, bueno, no, atención, eso depende de mí. Soy yo el que decide. Hay ciertas cosas que dependen de mí. Y bueno, por lo tanto, Dios por lo menos está reconsiderando, ¿verdad?, esta postura del perdón sincero para con el pueblo. Y este capítulo que nosotros ahora, el 33, vamos a leer, se divide en 3 partes. Muy fácil de identificar. En primer lugar, vamos a mirar lo que acabamos de leer del 33, 1-6, que es un Dios que rehúsa acompañar a su pueblo. Ya es agüeyanghetete. Porque tengo miedo que después en el camino yo al final me enoje de nuevo porque son un pueblo obstinado, pueblo duro, la pellapoy, la pellapona, la pejenducey. Quieren andar según sus antojos, ¿verdad? Entonces Dios rehúsa acompañar a su pueblo. Esa es una primera parte. Después
desde el 7 al 11, vamos a ver que Moisés construye una tienda, es decir, la tienda del encuentro, para hablar con el Señor. Tal vez sea un método, una metodología, ¿verdad? Como habrá pensado el autor sagrado, para como ir aplacando esa ira de Dios, ¿verdad? Un Dios que de cierta forma no quiere acompañar a su pueblo, pero como Moisés diciéndole y tentándole a Dios, ¿verdad? Es un intercesor, ¿verdad? Es un líder, es un capo este Moisés, ¿verdad? Como que busca todas las posibilidades, ¿verdad? Para atraerle a Dios y para acercarle siempre a su pueblo, ¿verdad? Y después, en el 12 al 23, vamos a tener el diálogo de Dios con Moisés. Entonces, el texto del centro es bastante extraño, ¿verdad? Porque adelanta la erección de una tienda aquí. Moisés que construye esa tienda, es un poco extraño. Que después vamos a volver a mirar en el capítulo 25, que ya habíamos mirado, ¿verdad? Del 25 al 31. Y esto sugiere que responda a una fuente de redacción distinta del resto del texto. Quiere decir, viste, estas son las famosas perícopas, que el autor sagrado no es que saca nomás una perícopa y lo tira afuera porque no me sirve, sino que como gendá y en algún lugar. Pero de esto ya habíamos hablado, ¿verdad? De la erección de la tienda, pero lo vuelve a meter aquí. Entonces tenemos que entender qué quiso decir el autor sagrado, ubicándolo en este lugar, ¿verdad? Es una forma de atraer de nuevo a Dios y decirle, bueno, a pesar de que somos un pueblo obstinado, a pesar de que caminamos mal, ñandeyara, ave, brome, de pea, roipotá, que nosotros lo que procuramos es ofrecer lo mejor también de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, ¿verdad? Bueno, si se saca este versículo, ¿verdad? Del 7 al 11, hay una solución de continuidad del 6, ¿verdad? Al 12. Quiere decir que esta es verdaderamente una glosa que se metió ahí. Hay que mirar entonces la finalidad, con qué finalidad el autor sagrado lo metió aquí. Moisés responde, ¿verdad?, a lo dicho por Dios en el 1.6. De todos modos, la redacción final es coherente y el texto presenta naturalmente la morada sin dar explicaciones, lo que supone que en aquellos tiempos se entendía a qué lugar y objeto se refería. En todo caso, el relato del capítulo va desde el rechazo de Dios que no quiere caminar con su pueblo, vete de aquí, le dice, ¿verdad?, hasta su voluntad de conceder a Moisés que pueda verlo, aunque sea de espaldas, en el versículo 23, porque aquí le va a pedir. Al comienzo le dice, vete de aquí, no lo ya se ve, y después al final termina, y entonces Dios que le dice, bueno, ayúdame, que veas por lo menos mi espalda, porque recuerden esa teología que ya hemos hablado, sobre todo en el capítulo 24, ¿verdad?, cuando suben al monte ahí y dice que ven a Dios, pero ver a Dios significaba morir, nadie podía ver a Dios nunca ha visto jamás, ¿se acuerdan? Primera de Juan, bueno, y eso es un poco lo que está diciendo, pero al final le concede algo, aquí cambia un poco de nuevo, viste que son reacciones diversas, porque hace rato, como dice, ya estaba hablando cara a cara, esa es según otra tradición, según otros escritos, otra teología, ¿verdad? Aquí, sin embargo, vamos a llegar en esta partecita, por lo menos, un Dios que no se deja ver totalmente, sino que Moisés incluso le pide que quiere ver su rostro. Más bien, vea, si estuvo hablando todo el tiempo con él frente a frente, cara a cara. Y ahora de repente nos encontramos que Moisés le pide ver su rostro. O tal vez podemos entender, ¿verdad? Por eso decimos que hay una cierta coherencia. Es como decir, viste que comenzó diciéndole, vete de aquí, le dice en el 33. Y comienza luego así, ¿verdad? Porque el Señor dijo a Moisés, vete de aquí, tú y el pueblo que hiciste salir de Egipto. Te dejó llegó ahí. Es como diciéndolo, ella se ve. Y entonces, después al final termina que Moisés, ¿verdad?, en esa oración le pide verle de nuevo a Dios, ver su rostro. Entonces podríamos entender en la coherencia, por lo menos, decir, y bueno, si Dios hace rato le dijo, vete de aquí, ella se ve, y sería entonces una traducción mejor para nosotros y para entender entonces cómo termina, porque Moisés le va a pedir, muéstrame tu rostro. O sea, ella cayó una señal de ya. Seguro ella se lleva. Anina la sereyareide. Anina la shemosente de tu presencia, ¿verdad?
Y bueno, le dice, bueno, pero es posible. Lo único que vas a poder ver en todo caso no es mi cara, sino que te voy a mostrar mis espaldas. Hasta ahí podés ver. Bueno, en fin, querido hermano, es muy interesante todo esto, ¿verdad? Pero sobre todo nosotros tenemos que llevar, tal vez no vamos a entrar tanto en las disquisiciones, ¿verdad? Exegéticas, ¿verdad? Del cómo se está escribiendo, porque son textos bien diversos, sino que lo que nosotros queremos es primero aprender la teología. ¿Qué nos está diciendo, ¿verdad? La palabra de Dios aquí? ¿Cuál es ese mensaje principal que encontramos por debajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere transmitir a cada uno de nosotros? Y al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos que vivir, sacar como consecuencia? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe, estamos volviendo con nuestro curso bíblico de todos los días. Nos encontramos reflexionando el capítulo 33 del libro del Éxodo. Y ahora miramos un poco del versículo 7 al 11. ¿Qué nos dice? Nos habla sobre la carpa del encuentro. Ya habíamos hecho nuestra introducción, habíamos dicho que este pasaje es un pasaje que se repite también en muchas otras oportunidades, ¿verdad? En Éxodo 26 ya habíamos hablado, también en el capítulo 36 volveremos a hablar del mismo Éxodo, o sea, la carpa del encuentro continuamente. Después en los libros posteriores, donde llegaremos a estudiar capítulo 2 del libro de los Números, y aquí también nos encontramos, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Moisés tomó, dice, la carpa, la instaló fuera del campamento a una cierta distancia y la llamó carpa del encuentro. Así todo el que tenía que consultar al Señor debía dirigirse a la carpa del encuentro, que estaba fuera del campamento. Siempre que Moisés se dirigía hacia la carpa, todo el pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que él entraba en ella. Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la carpa del encuentro, mientras el Señor conversaba con Moisés. Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia carpa. El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun,
su joven ayudante, no se apartaba del interior de la carpa. Bueno, aquí entonces lo que estamos diciendo que se nos vuelve un poco medio bipolar, ¿verdad? O también podemos decir que se nos vuelve un poco medio contradictorio. Hace rato le dice, vete, no quiero ver más tu rostro, no podemos, vete de aquí, también el pueblo. Aquí, sin embargo, es como decíamos, un sentido tal vez paliativo, como que Moisés busca cierta metodología o cierta forma para poder acercar de nuevo a Dios, tal vez. Entonces le pone una carpa, ¿verdad? O sea, como para que a ver si Dios se vuelve a acercar y volvamos a crear ese ambiente, ¿verdad?, de encuentro y de diálogo con el Señor. Moisés toma la carpa, la instala fuera del campamento, a esa distancia prudente, fuera del campamento. Viste que aquí no está dentro del campamento, sino que fuera del campamento. ¿Se acuerdan que cuando Dios le había pedido, cuando tenía que construir la carpa, sin embargo, le pedía que esté dentro, en el medio del campamento le había pedido? Sin embargo, ahora nosotros, ¿verdad?, la encontramos. Ordena a los israelitas que me preparen una ofrenda. Después ustedes la recibirán de todos aquellos que vengan a traerla de manera voluntaria. Las ofrendas que recogerán son estas: oro, plata, bronce, púrpura, violeta, etc. Bueno, aceite para la lámpara, etc. Con todo esto me harán, ahí está. Estamos en el versículo 8 del 25. Un santuario y yo habitaré en medio de ellos. En la construcción de la morada y de todo su mobiliario te ajustarás a los modelos que te mostraré. Y ahí entonces vendrá, ¿verdad?, todo el mobiliario. Y bueno, es lo que le está pidiendo, ¿verdad? Dios quiere que le haga una morada, que ahí verdaderamente Él quiera permanecer en medio de su pueblo. Es ahí donde quiere reunir, en esta carpa, ¿verdad? En esta carpa del encuentro. Aquí te vuelve a hablar de la carpa del encuentro. Veamos un poco algunos de los elementos, ¿verdad?, de esta tienda del encuentro. Señalamos que esta tienda no es la que hemos leído también en el capítulo 26, pero como es llamada tienda de reunión, Ohel Moed, al igual que en los capítulos 29 y 30. Se ha considerado que es una tradición diferente, o sea que esta es otra tradición sobre la carpa del encuentro. Otra mención de la tienda de reunión en esta línea la encontramos, como ya dijimos, en el libro de los Números, por ejemplo, en el capítulo 11, después en el capítulo 12. La tienda aludida no es el templo, atención, no es el templo. En cualquier caso, debe señalarse que son muchos los elementos que desvinculan una tienda de la otra. Desvinculan, es decir, son tradiciones diversas, están desvinculadas. Cada carpa o cada tienda tiene algo diferente. Por lo tanto, no solo esta tienda parece haber estado construida antes de la instrucción dada en el 25:31, ¿viste? Entonces parece que esta es otra tradición, totalmente y absolutamente. Por lo menos eso que encontramos entre el 25 y 31 no es la misma así como está descrita ahí, sino que no se hace mención a que en ella se lleven a cabo sacrificios o servicios religiosos. La descripción la muestra como un lugar donde se consulta a Dios. Aquí entonces es como un lugar, ¿verdad?, donde más bien se está consultando, se está hablando con Dios. Dice, siempre que Moisés se dirigía hacia la carpa, todo el pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su propia carpa y seguía con la mirada a Moisés, ¿verdad? Amará Moisés, oh bebé, ¿verdad? Moisés entraba, la columna bajaba a la entrada, mientras el Señor conversaba con Moisés, ¿viste? Entonces es más bien una carpa donde era una carpa de consulta, en que hablaba, ¿verdad?, Moisés con Dios, cara a cara, te dice luego aquí, ¿verdad? No era el otro era más bien con todos los detalles, con el sacrificio, lo que tenía que suceder, cómo tenía que suceder, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces muestra más bien como un lugar donde se consulta a Dios. Parece más un oráculo que un templo, y el hecho de que Dios descienda periódicamente en una nube y no que resida en la carpa, ¿viste? En esta por lo menos dice que de vez en cuando Dios bajaba. Cada vez que bajábamos dice que entraba el pueblo desde lejos de su carpa a la entrada, mirando y seguía con la vista a Moisés. Entonces,
hace algo totalmente distinto a la descrita en los capítulos anteriores, del 26 en adelante. En lugar de un sacerdocio para que la asista, se menciona a Josué ahora. Josué, interesante, ahora solamente aparece Josué, que no era un sacerdote, ni aspiraba a ser sacerdote, sino que era un militar y era un líder popular. Josué era el que luchaba, el que estaba al frente, ¿verdad?, del pueblo. Como quien permanece en ella, y mientras Dios en la otra tienda hablaba desde un lugar sobre la tapa del arca entre los querubines. Aquí se dice que habla cara a cara con Moisés desde la nube que se posa en la puerta de la tienda. El otro nos hablaba, ¿verdad?, que Dios venía, descendía, pero sobre la tapa del arca, y hablaba desde el arca, hablaba Dios, y desde el arca entre los querubines, ¿verdad? Entonces eso es interesante, pero viste que es otra teología, entonces totalmente diversa. Pero esto es lo que enriquece, ¿verdad?, a la Biblia y le va dando un color y un sabor especial. Esta mención a que hablan cara a cara está en contradicción con lo que se dirá, ¿verdad?, más adelante en el 2023, con lo que veremos más adelante. Y por último encontramos, es preciso señalar que a esta tienda podía acudir cualquier persona que buscara a Dios, mientras que la otra tienda estaba reservada solamente a los sacerdotes. Son algunas de las diferencias de las tradiciones, ¿verdad? Ciertos contactos pueden ser advertidos en el capítulo 29, por ejemplo, donde también el diálogo se entabla, ¿dónde? En la puerta y no dentro de la tienda. Los asistentes parecen ser el pueblo en general y no solo los sacerdotes. La tienda descrita en este contexto parece ser un lugar no institucionalizado. Bueno, en fin, estas son algunas de las diferencias que encontramos, ¿verdad?, en esta tradición. Pero lo importante es que es como que Moisés está de nuevo diciendo, bueno, ante esta situación de un Dios que parece que no nos está acompañando, vamos a poner aquí la tienda y vamos a volver a tomar este relacionamiento con el Señor para seguir caminando. Pero es interesante que Moisés erige justamente esta tienda, esta carpa, fuera del campamento. Esta es otra diferencia, ¿verdad?, con la otra morada que se ubica en el centro del campamento. Justamente te habla de que estaba en el centro. Y sin embargo, aquí esta tradición dice que está fuera del campamento. Debido a que Dios no quiere morar en medio de su pueblo, aquí por lo menos, Dios no quiere estar. Pero yo no subiré en medio de ti porque tú eres un pueblo obstinado y tendría que exterminarte en el camino. Entonces prefiero nomás, fuera del campamento. Interesante. ¿Qué será que nos quiere decir esta teología, verdad? Dios no quiere morar en medio de su pueblo, por lo menos aquí. Ciertamente nosotros hemos reflexionado varias veces algunas exageraciones, decíamos, ¿verdad?, del autor sagrado. ¿Se acuerdan hace rato de los levitas, quienes reciben la orden de Moisés y le dice, ustedes ahora van a agarrar su espada y van a ir carpa por carpa, uno por uno, sea pariente, amigo o hermano de todos aquellos que estaban adorando a los ídolos. Ciertamente que nosotros no podemos tomarlo en forma literal, decíamos, ¿verdad?, sino que esta es una teología muy interesante que resalta, que subraya y te dice lo pecaminoso, lo feo que significa el adorar a los ídolos, cambiar a Dios, ¿verdad?, por otros intereses personales, por cosas nuestras, ¿verdad?, por intereses totalmente que nos alejan de Dios. Entonces ahora, esta es otra forma también, ¿verdad?, de subrayar y de decir que Dios prefiere habitar fuera del campamento, no dentro del campamento, sino que fuera del campamento. La distancia entre la morada y el campamento es un símbolo de la crisis en la relación entre Dios y su pueblo. Alguna vez algunas veces vienen algunos y me dicen para ahí, orando y coponar, y nace mirecón y lo que sea, claro que aparte, otro tupá, ay, Jesús mío, Dios mío, y eso es lo que está diciendo. Hay una crisis en la relación entre Dios y su pueblo. Una crisis. Y se dan cuenta cuando hay una crisis, hay una ruptura. Qué bárbaro. Entonces,
¿Se dan cuenta que esto es tan real, tan real para nuestra vida? Y tenemos que mirar y seriamente. La Biblia no es que te está hablando de no sé qué cosa allá de los angelitos y no sé de las nubes. La Biblia, como la Biblia, no hay otra cosa más histórica en este sentido, no porque este es un libro de historia, sino que histórica en el sentido de que habla de tu propia historia, habla de tu propia vida. Te está diciendo en forma simbólica o en forma pedagógica, con elementos, ya sea dentro de la literatura que nosotros encontramos y de los géneros literarios, como se llama aquí, ¿verdad? En una forma simbólica te está hablando de tu propia historia, nos habla de nuestra propia vida. Entonces aquí te está diciendo, cuando hay crisis en la relación, entonces prefiero estar allá, yo voy a estar allá nomás con mi carpa. Y aquí te dice que es la crisis, ¿verdad?, en la relación entre Dios y su pueblo. ¿Cuántas veces nosotros preferimos, ¿verdad?, hacer nuestra carpa aparte? Estamos en crisis con Dios, estamos separados de Dios. Y ahí entonces, eso significa la secta, somos sectarios. ¿Por qué? Y porque justamente nos separamos, no estamos en relación, entramos en crisis. Hay algo entonces que no nos gusta a nosotros, entonces, y entonces estamos separados. Solo Moisés puede recorrer esa distancia y el pueblo que ha reconocido su error lo observa con respeto y admiración, reconociendo que él es el único que está en condiciones de ser recibido por Dios. Esto también es interesante, ¿verdad? Hay un autor que se llama Hutman, señala que este texto vuelve a la paz y al orden ausente en el capítulo 32, indicando que ha habido un cambio en el corazón, ¿verdad?, de los israelitas. Es decir, aquí también está entonces el modelo y el ejemplo, ¿verdad?, de Moisés. Moisés es el único que puede hacer ese camino y recorrer, entrar y ser el pontífice, decimos tantas veces. Aquí podemos volver a mirar el aspecto del mediador, que puede entrar en relación con Dios y que puede en relación con el pueblo. El pontífice va, reza, y el pueblo por lo menos reconoce su pecado y dice, bueno, ahora indica tú y los por lo menos los mañaros y ya. Ese es el ejemplo del líder verdaderamente que está al frente, ¿verdad? Cuando ven descender la nube en la puerta de la morada, todos reconocen la presencia de Dios y lo adoran en un gesto que pretende respetar el enojo de Dios. O sea, entonces por lo menos ¿verdad? Reconocemos por lo menos eso. Y a la vez busca caminos de reconciliación. Entonces queremos recomenzar ese camino nuevo, camino de reconciliación. El hecho de que Aarón y sus descendientes no sean mencionados muestran que para el redactor su responsabilidad en la idolatría es clara y lo aleja de la santidad necesaria para estar vinculado al templo. Claro, hasta ahora nunca no hablamos más de Aarón, por lo menos en este momento. Ya volveremos después de que exista de nuevo la reconciliación. Entonces usted en este momento no están como para ser testimonio y ejemplo de mi pueblo, de ponerse al frente. Entonces vamos a tener que hacer un camino, vamos a tener que renovarnos. Lo aleja de esa santidad necesaria para estar vinculado al templo. Y si se lee detenidamente, también observaremos que en estos puntos, ¿verdad?, se nombra a Moisés 7 veces tras los acontecimientos del becerro. Lejos de ser un hombre que se había desvinculado de la suerte de su pueblo, porque y entonces asume de nuevo algo que los otros justamente habían dejado de asumir. Su papel es confirmado y será llevado a su máxima expresión, lo que vendrá después, más adelante. Y bueno, hasta aquí el resumen de este día. Nos volvemos a encontrar mañana en nuestra edición dominical. Y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.
Este programa fue presentado por